Bendito sea Dios. Vamos a recibir la poderosa palabra del Señor. Y quiero que miremos la palabra en el libro de Habacuc, en el capítulo 3 y el versículo 2. Les voy a pedir que tengamos reverencia a la palabra de Dios. Siento que Dios nos va a hablar. Esta palabra antes de llegar a usted llegó a mi vida. Y cuando uno tiene una palabra de parte de Dios, lo digo como en mis palabras, en mi sentir, eso es como cuando usted conoce un camino y sabe que ese es el mejor camino y quiere darlo a conocer. Eso es como cuando un papá aconseja a sus hijos y les dice: mire, métase por aquí, que por aquí le va a ir bien. Y yo le invito para que escuchemos la palabra, tengamos reverencia a ella y nos metamos por donde Dios nos está invitando a hacer. Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Les quiero compartir el título: Iniciando un avivamiento. Quiero contarles un poco acerca del contexto del libro de Habacuc, del profeta Habacuc. Hace 8 días les compartí un poco acerca del profeta Joel. Es muy importante que cuando usted lea la Biblia, usted conozca los contextos del texto, es decir, conocer el libro, conozca el libro. Hay Biblias que vienen con unos comentarios bíblicos que le hablan a usted del contexto histórico, el contexto cultural, en qué tiempo se dio, qué profetas habían en ese tiempo, por qué se dio ese mensaje, cuál era el problema que había en Israel, por qué Dios usó a ese profeta y por qué Dios mandó ese mensaje específicamente. Es muy importante conocer los contextos históricos, culturales, el tiempo que se estaba dando para conocer exactamente qué significa el texto. Nótese que no es de venir y leer únicamente el texto, sino conocer bien a profundidad por qué viene esta palabra para aquel tiempo y hoy cómo Dios también a nosotros nos habla a través de esta palabra, porque hay que entender que Dios permitió la palabra de Dios, o mejor su mensaje. Dios permitió todo este mensaje para que nosotros a través de esto que sucedió también hoy nosotros nos edifiquemos, porque la palabra de Dios no es solamente para el tiempo antiguo, la palabra de Dios sigue siendo por todos los tiempos. Lo que dice la Escritura: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La palabra de Dios tiene vigencia en todo momento, en todo tiempo. Y uno como pastor o como predicador tiene que estar conectado con lo que está pasando en el mundo espiritual, con el tiempo de Dios. ¿Cuál es la palabra que Dios quiere para este tiempo? Porque hay mucho mensaje en la Biblia. Hay mucho de dónde tomar, de dónde enseñar, pero específicamente, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hoy sepamos? Y eso es lo que vengo a compartir con todos ustedes. Bueno, Habacuc fue un profeta contemporáneo en aquel tiempo con Jeremías y también fue contemporáneo con el profeta Daniel. Habacuc se quejó de ver tanta maldad. Si usted mira el capítulo 1, habla de la queja de Habacuc. Señor, ¿usted por qué me permite ver tanta maldad? Y él está allí preocupado por la situación que está pasando en aquel tiempo en Israel
y más bien hace una oración de reclamo, de queja, de como decirle: Señor, usted es que está ajeno a lo que está pasando. Habacuc era un hombre que estaba esperando una respuesta de Dios. Ahora, ya aquí en el capítulo 3, Habacuc ha encontrado una respuesta de Dios a su queja, a las preguntas que tenía en un principio. Y en estas respuestas, mire lo que dice el versículo 2 que leímos ahora. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra. Mire que Habacuc encontró una respuesta en la palabra de Dios. Algo importante es que Dios siempre nos va a dar respuestas a las inquietudes que tengamos en la vida. Y dice que él escuchó la palabra y sucedió algo especial en él. Dice: y temí. Esto significa que Habacuc fue reverente al mensaje que Dios le había traído. Y con relación a ese mensaje y a esa palabra, Habacuc tomó una actitud que es la que hoy el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos también. Él dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Algo interesante es que Habacuc, en respuesta a lo que Dios le había hablado, dijo: oh Jehová, aviva tu obra. ¿Y por qué Habacuc terminó diciendo esto? Él se dio cuenta que no era bueno quejarse, que no era bueno lamentarse por lo que estaba sucediendo. Habacuc se dio cuenta que era necesario, partiendo de él mismo, entrar en un despertar, en un avivamiento espiritual. La iglesia hoy necesita entender que los acontecimientos que se están dando en el mundo es un llamado de Dios, para que en vez del pueblo de Dios estarse quejando por la situación, entendamos que el Espíritu Santo nos está llamando, como en ese tiempo Habacuc, a provocar un avivamiento, un despertar del Espíritu Santo. Porque hoy muchos, por la situación, están ahí preocupados, se lamentan. Algunos dicen: y es que en los tiempos pasados yo oraba, yo ayunaba, yo hacía esto, yo hacía lo otro y aquello, y en este tiempo yo siento como que hay un decaimiento espiritual. Y empezamos a buscar culpables o a relacionar, y por qué es que ya no están sucediendo los milagros, y por qué entonces se ha perdido la palabra profética. Y así hay muchas personas que están quejándose, como en un principio lo hizo Habacuc. Y el Señor está diciendo: en vez de estarse quejando, póngase el dedito en el corazón, Habacuc, y más bien parta de usted mismo que quiera un despertar, un avivamiento. Cuando Él dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc comprendió que el pueblo de Dios no iba a sobrevivir si el Señor no intervenía. Y en su oración Habacuc dijo: aviva tu obra. ¿Y qué es la palabra avivar? ¿Qué significa esto? Significa animar, significa encender, acalorar, dar más vigor, hacer cobrar vida para que la llama crezca. Avivar es un llamado de Dios al pueblo cristiano, a la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué necesitamos nosotros para lograr un avivamiento en nuestras vidas? Y por consiguiente un avivamiento en la congregación. Les voy a mencionar 3 cosas que necesitamos para que se logre un avivamiento.
Y cuando yo hablo de un avivamiento, yo no estoy hablando de una manera generalizada. Estoy hablando de que cada uno de nosotros debe de ser avivado por el poder del Espíritu Santo. Porque si todos estamos avivados, la iglesia va a arder en llamas del Espíritu Santo. Aquí no es de buscar responsables, culpables, que dejamos de hacer, que lo que pasó fue esto o aquello, no. Aquí lo que necesitamos es mirar al interior de nuestro corazón y reconocer que ha habido frialdad espiritual, que ha habido apatía espiritual, que ha sido la consecuencia de habernos desconectado de Dios y desconectarnos de su palabra. Es decir, como dijo Habacuc, he oído tu palabra. El avivamiento siempre comienza por ahí, por un despertar a la palabra de Dios. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y no tenemos la aptitud de cambio, de obedecer a ella, hermano, no pasa nada. Lo que trae una aptitud de cambio en una congregación, en una persona, en una ciudad, es el arrepentimiento, es reconocer que la palabra de Dios tiene la razón. Y lo primero que debemos hacer para que haya un avivamiento en nosotros, lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo primero que hace que una persona venga a un despertar del Espíritu Santo, a un avivamiento, es la humillación. Digan conmigo, humillación. Miren esto que encontré. En 1910 hubo un avivamiento en Corea. Un anciano de nombre Kel se levantó en una reunión diciendo: yo soy un Acán, haciendo referencia a Josué capítulo 7 versículo 1. Dice que permaneció mucho tiempo humillado y llorando. Y como resultado 30,000 personas se convirtieron y 4,000 personas se bautizaron en una semana. Yo estuve mirando un poco acerca de este avivamiento que se dio en esta universidad en los Estados Unidos. Lo vi en internet. El pastor terminó de predicar y jóvenes pasaban adelante humillados, confesando sus pecados. El avivamiento comienza en la humillación. Y esa humillación tiene que ser personal. Es reconocer: Señor, te fallé. Señor, he sido mentiroso. Señor, no he pagado los diezmos, perdóname. Señor, he codiciado la mujer del prójimo. Señor, he dejado mi vida de oración. Señor, he sido orgulloso. Es decir, es abrir el corazón y decirle al Señor: Señor, hoy aquí estoy delante de ti, abro mi corazón y me arrepiento de haber hecho lo malo delante de ti, Señor. Allí comienza un avivamiento, en la humillación. Es lo que dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Y mire lo que dice:
y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cuántas palabras de Dios hemos recibido? Y decimos, qué mensaje que el pastor dio, tremendo, esa palabra poderosa, pero la pregunta es, ¿está trayendo cambios? ¿Hay humillación en nosotros? ¿Hay arrepentimiento por las cosas que hemos dejado de hacer? ¿O simplemente escuchamos mensaje tras mensaje? Y otro mensaje más y otro mensaje más y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Porque no hay dolor, no hay pena, no hay vergüenza de haberle fallado a Dios. Y el Señor dice, y si se convierten de sus malos caminos, ahí es donde viene la promesa, entonces yo oiré desde los cielos. Es decir, la única puerta de que se abre al avivamiento se llama la humillación. El Señor no está diciendo, yo le voy a abrir los cielos si usted sigue con su corazón empedernido, su corazón no arrepentido. El Señor dice, únicamente yo abriré los cielos a aquellos que tienen una actitud humilde y reconocen delante de mí que han pecado. ¿Cuántos cristianos están andando con cielos cerrados? No hay avivamiento, hay apatía espiritual, hay negligencia espiritual, hay una costumbre a este mundo sin Dios. ¿Por qué? Porque falta reconocer la palabra de Dios como esa verdad infalible delante de todos nosotros. Debemos reconocer a Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres que escuchan la palabra bendita de Dios? Y el Señor está llamando a un despertar. El Señor está llamando a un tiempo de multiplicación. El Señor está llamando a un tiempo de fruto abundante. Pero hermano, nos hemos acostumbrado tanto a recibir mensaje tras mensaje que nos cuesta creer ya que la palabra de Dios es verdad. Porque si nosotros estamos aquí por religión, es como haber salido de una religión y meternos a otra religión. La iglesia es un lugar de transformación. La iglesia es un lugar de cambio. Si una persona llega a ser parte del pueblo de Dios y en su vida no suceden cambios, cambió de religión, mas no cambió de vida. Una de las cosas que le digo, Dios, usted me dio la palabra vida abundante. Y para poder gozar de vida abundante se necesita transformación por el poder de la palabra. No se podrá gozar de una vida llena de bendiciones si no hay cambios. Cambios que conlleven a vivir conforme lo que dice la palabra de Dios. Se necesita humillación. Yo he leído libros acerca de avivamientos. Hace tiempo también me leí un libro acerca de un avivamiento en Candes, otro estado de la Florida. Y me impactó porque un pastor cuenta que él fue allá a esa iglesia de ese avivamiento para saber qué era lo que estaba pasando. Y dice que el mover del Espíritu Santo era tan fuerte, que en esos días que él estuvo ahí salió empoderado. Y dice él que una mujer le tomó los datos, allí una mujer, y él salió hacia el aeropuerto porque tenía que viajar. Y resulta que la señora que le tomó los datos olvidó y le dejó en las manos a él el lapicero. Y dice que él con ese lapicero yendo para el aeropuerto, iba en el taxi y dice, yo como me traje este lapicero, Dios mío, este lapicero no es mío. Y después de todo lo que yo recibí ahí en ese lugar, poderosamente Dios me ministró y voy a ir a la iglesia
a ministrar poderosa palabra de Dios y me trajes este lapicero y empezó a sentir como un sentimiento de culpa. Me robé un lapicero, Dios mío, yo no puedo perder la bendición. Y dice él que le dijo al taxista: hágame el favor y se devuelve y vuelve y lléveme allá a esa congregación donde usted me recogió. Y llegó y ya todo estaba cerrado, estaban inclusive barriendo, los sugieres barriendo, y él llegó y tocó allí la puerta y una señora salió y le dijo: mire señora, yo me llevé este lapicero, por favor, yo no quiero cargar con sentimiento de culpa porque voy tan bendecido por el Espíritu Santo que yo no quiero esto. Y la señora lo recibió. Dice él en el libro que cuando él entregó ese lapicero, el Espíritu de Dios le habló y le dijo: ahora estás preparado para lo que te voy a entregar. Es que, hermano, nosotros no podemos hacer cosas incorrectas y pensar que de esa manera el Espíritu Santo nos va a usar. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo usa personas, hermano, que tienen una vida consagrada para Dios. Se necesita una actitud de arrepentimiento, de humillación, de reconocer. Cuando una iglesia se siente muy satisfecha en su condición, no puede aspirar a un avivamiento. Cuando un pueblo o una persona dice: no, como estoy bien. Hay otros que dicen: no, es que yo llevo muchos años en el evangelio, llevo tiempo, me hice bautizar hace 10, 20, 30 años atrás. Hermano, aquí no cabe eso. Aquí no cabe antigüedad, porque el Espíritu Santo es de todos los días. Se necesita renovación. Muchos se han conformado y su llama ya no arde. Y lo triste es que saben que su llama no está ardiendo y no están haciendo nada por un cambio. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 19: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia de Filadelfia, una iglesia que era rica, es decir, tenía todos los privilegios. Pero ¿qué pasó con esta iglesia en Filadelfia? Se conformó a la cultura de ese siglo y no se dio al propósito de buscar a Dios con intensidad. Por eso el Señor le llama la atención. Dice: compre de mí oro refinado en fuego, para que sea verdaderamente rico. Mire, cuando hay personas que se conforman al materialismo, a conseguir plata. ¿Cuántos cristianos están así desenfrenados por factor pesos y su vida espiritual está descuidada? Y el Señor dice: verdaderamente, si quieren riqueza, búsquenla en mí. Porque el hombre es verdaderamente rico cuando recibe, hermano, el empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué bienes financieros sin presencia de Dios? Hay gente que tiene mucho dinero, pero están vacíos espiritualmente. La mayor riqueza de todo ser humano se llama la bendita presencia del Espíritu Santo.
En segundo lugar, ¿qué necesitamos para que haya un avivamiento? Ya les dije, en primer lugar necesitamos humillación. En segundo lugar necesitamos de la misericordia de Dios. Habacuc pidió la intervención misericordiosa de Dios cuando dice: en la ira acuérdate de la misericordia. Eso está en Habacuc capítulo 3 versículo 2. Acuérdate por tu misericordia, porque solo la misericordia de Dios es la que hasta aquí nos sostiene. ¿Cuántos lo creen, hermano? Sin la misericordia de Dios estaríamos perdidos. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Eso está en Habacuc. Necesitamos de la misericordia del Señor. Están pasando tantas cosas terribles, terribles. Mi esposa está estudiando una escuela de gobierno y le están enseñando todo lo que es pertinente al gobierno de Dios y cómo Dios estableció un modelo de gobierno y está en la Biblia. Y ella me dice muchas veces: Carlos, mire lo que dice la Biblia frente a este aspecto y mire lo que está pasando en el mundo, mire lo que está pasando en nuestro país. Ella me insiste: tenemos que orar por Colombia. Cómo, hermanos, están buscando aprobar leyes que van en contra, completamente en contra de la Biblia. Impresionante. Y cómo hoy se está, hermano, premiando al que hace lo malo. Está sucediendo lo que dice la Escritura: le están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y la gente, hermano, anda como ciega a esta realidad. Lastimosamente hay un gran número de pueblo de Dios que están como vendados, no sé, como ciegos a una realidad de lo que está pasando, del aumento desmedido del pecado, de la maldad. Ayer compartíamos en el ayuno acerca de que el Señor buscaba intercesores, pero ¿debido a qué? Debido a que se había perdido la justicia, ya no había justicia. Los mismos sacerdotes se habían apartado de las ordenanzas de Dios. Eso habla había, hermano, una decadencia espiritual aún en el mismo pueblo de Dios. Había maldad por todo lado, y dice el Señor: y busqué a uno que se pusiera en la brecha e hiciera oración, intercediera por ellos. Y dice el Señor: y no hallé esa persona. Necesitamos clamar a Dios, clamar a su misericordia, que el Señor se apiade de nosotros. Yo no sé si usted, al ver esas noticias terribles, uno hasta queda preocupado, dice: Señor bendito, ¿por qué camino vamos? La iglesia debe comprender que Dios nos está llamando a un avivamiento, a un despertar. Nosotros tenemos que ponernos la manito en el corazón y decir: Señor, yo he sido negligente, Señor, yo me he conformado, Dios, yo he dejado la vida de oración, yo he dejado la dependencia del Espíritu Santo, Señor, yo me he conformado, no estoy leyendo las Escrituras, he dejado albergar pensamientos, Señor, que van en contra de tu palabra. Señor, yo he sido un tibio espiritualmente, Señor, yo reconozco que he mentido, que te he fallado a ti, que le he fallado
fallado mi familia. Tenemos que partir de ahí, de una humillación en la presencia de Dios. Y si hay una humillación en la presencia de Dios, decirle: acuérdate por tu misericordia de nosotros. Mire, la misericordia de Dios es tan grande que si Dios nos ve con la actitud correcta, el Señor dice: voy a hacer algo allí, en ese lugar. Si el Señor ve que nosotros tenemos un corazón para Él, el Señor se acuerda de nosotros por su misericordia. Y este es el tercer punto, y con este termino. Necesitamos adoración. Habacuc capítulo 3, versículos 3 y 4. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y dice: y allí estaba escondido su poder. Me llama la atención porque es en medio de la adoración. Cuando hablo de adoración, estoy uniendo a la adoración también la alabanza al Señor. Me llama la atención porque dice: y allí estaba escondido su poder. Digan conmigo: en la adoración hay poder de Dios. Por eso es que Satanás ataca a los adoradores. Porque si la adoración, el enemigo la oprime, el enemigo busca imposibilitar la adoración, estamos dejando de manifestar el poder de Dios. El Señor dice en su palabra que Él anda buscando adoradores. No dice la Biblia que Dios esté buscando los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. El Señor no dice aquí que está buscando los mejores talentos. El Señor está diciendo que Él anda buscando adoradores. ¿Y qué es un adorador? Es una persona que tiene un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón para Dios. Eso es un adorador. Una persona que tiene un corazón para Dios, que busca agradar a Dios. Y cuando nosotros adoramos a Dios, vamos a satisfacer el deseo de Dios. Porque si usted mira el contexto de Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, porque allí habla la Biblia que el Señor anda buscando adoradores. Usted mira el contexto, habla de un diálogo que el Señor tuvo con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice al Señor: dame de beber. Y el Señor le dice: mujer, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. En otras palabras, el Señor está diciendo: mujer, en vez de estarme pidiendo a mí, adórame. Porque en la adoración vas a tener agua viva. Muchas veces estamos tan enfocados en cosas materiales que dejamos lo que es principal, y es la adoración. Y en la adoración viene la respuesta de Dios a nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces anteponemos nuestras necesidades y dejamos de un lado la adoración. La adoración es prioritaria. María se hizo a los pies del Señor y lo adoraba, mientras que Marta estaba afanada y turbada por muchas cosas. La adoración cambia los tiempos.
La adoración, hermano, nos permite hacer de esos tiempos difíciles de sequía en oportunidades para gozarnos en la presencia del Señor. Dice en Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Y gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Un hombre que comenzó con una oración de queja, su mentalidad fue transformada y se dio cuenta que en vez de estarse quejando necesitaba convertirse a la adoración. Y nótese cómo termina Habacuc, reconociendo que más que quejarse, que más que estar cuestionando cosas, necesitaba Habacuc entender que el secreto para traer un avivamiento está en la adoración. Amén. ¿Me están entendiendo? Y dice así: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. ¿Y sabe qué son ciervas? Son esos animalitos, se le llaman también cabras monteses, que tienen como unos cachos. Las ciervas, ellas en ese tiempo se caracterizaban por ser muy fuertes, sus paticas muy fuertes. Ellas subían por esos terrenos así escabrosos y subían hasta conquistar las alturas. Y cuando Habacuc entonces menciona esto, está diciendo que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, si nosotros adoramos a Dios, nosotros nos levantamos con la fortaleza que da el Espíritu Santo para conquistar las alturas. A su nombre. Necesitamos levantarnos en conquista, necesitamos convertirnos a la palabra de Dios, necesitamos reconocer que aquí en nuestro corazón hay una llama que está pidiendo ardientemente: necesito que la atices porque quiero provocar en tu vida un avivamiento. Es de nosotros, no es de Dios. El avivamiento, antes que comenzar en la oración, comienza en un arrepentimiento. Amén. Y en segundo lugar, solo la misericordia de Dios nos puede ayudar. Y en tercer lugar, necesitamos volvernos a una adoración fluida, sincera, delante de Dios. Si hacemos estas tres cosas que el Señor hoy aquí a través de su palabra nos habla, estaremos provocando un poderoso avivamiento. Amén. Y lo que no pasó en muchos años, el Señor lo hará en estos meses que faltan del año, porque este es año de fruto abundante.